alemanes. Hemos encontrado una manera de penetrar las líneas enemigas a través de este canal. Mis bravos y yo vamos a realizar una encamisada y asaltar el campamento, y no vamos a dejar ninguno con vida. Se van a enterar estos herejes de a quién se están enfrentando. Mis hombres y yo les penetraremos por la retaguardia y desde este canal les haremos un roto en su campamento. Síganos y les contaremos cómo va todo. Y no olviden suscribirse. Venga, ir pasando que me están comiendo los mosquitos. Vale. Mis tropas ya desertaban, coño, a que me giro se van. Ya se estaban saliendo. Hola amigos, nos encontramos de nuevo en los Países Bajos, esta vez en la aldea de Empel, a finales de 1585. ¿Pero cuál fue el camino hasta allí? Fallecido don Juan de Austria por una epidemia de peste en su campamento de Bulles, Farnesio quedó al mando del gobierno y las tropas en Flandes. Por esas fechas, los estados se descomponían en agresiones y conflictos internos, lo que acabó provocando que en enero de 1579 se formara por un lado la Unión de Arras, constituida por las provincias católicas del sur y el Flandes Valón, y por el otro, el 23 del mismo mes, la Unión d'Utrecht, que comprendía las provincias calvinistas del norte, Holanda, Zelanda, Frisia y Gueldres. Mientras tanto, Farnesio inició una ofensiva diplomática primero y el 24 de enero de 1579 otra de carácter militar, que culminó con la neutralización diplomática del ejército del protestante Casimiro, una apabullante victoria en Borgerot el 2 de marzo de 1579 y la toma en junio de Maastricht primero y Roermond después. Se iniciaron en octubre unas negociaciones de paz en Colonia, pero otra vez la intransigencia de Orange y su habilidad política para las manipulaciones las hicieron fracasar, volviéndose al enfrentamiento armado. En el norte, en Frisia, los acontecimientos seguían su propio rumbo, y el coronel Francisco Verdugo, con una exigua fuerza, derrotó a los rebeldes el 30 de septiembre de 1581 en la batalla de Nothorn. En el sur, ante las amenazas calvinistas de los estados del norte, en febrero de 1582, la Unión de Arras y los estados moderados solicitaron al rey Felipe la vuelta de Farnesio al gobierno y el regreso de los tercios a Flandes. Paralelamente, el duque de Anjou, ninguneado por Orange, decidió hacer una demostración de fuerza y en enero de 1583, con un ejército francés, tomó varias ciudades de la costa, Dunkerque, Dixmude y Ostende, y en el interior, Aalst, Dendenborde y Vilvoorde. Fue rechazado en Brujas, y aunque tomó y saqueó Amberes el 17 de enero, fue expulsado con graves pérdidas al día siguiente. Estas acciones le hicieron perder prestigio y popularidad. Harto de la situación, intentó negociar con España sin éxito. Sin embargo, el 28 de marzo se reconcilió con los estados, y al ejército francés del duque se le añadieron contingentes holandeses, ingleses y escoceses. El mando del ejército combinado se le dio al francés Barón de Biron, y se le envió a levantar el asedio de Eindhoven, sitiada por los españoles, pero fracasó, y tuvo que retirarse con su ejército a Roosendaal. Frente a Steenbergen fue interceptado y completamente derrotado por Alejandro Farnesio el 17 de junio de 1583 y dejó de existir como fuerza de combate. Tras la batalla, el duque de Parma se dirigió al sur para continuar con su estrategia de aislar comercialmente a las ricas ciudades rebeldes del interior. Y, apenas sin costosos asaltos, en julio y agosto se tomaron varias ciudades: Dunkerque, Newport, Bearne, Dixmude y Berges. Solo se libró Ostende, que fue reforzada antes de su llegada, y siguiendo su estrategia de controlar los ríos y sus estuarios, se dirigió hacia el río Escalda, y en octubre se capturaron Eeklo, Saint-Vangent, Axel, Hulst y Rupelmonde. Y al norte, Verdugo capturó el 22 de septiembre de 1583 Zutphen, comunicando de esta manera Frisia con los Países Bajos españoles.
La victoria de Steenbergen y la exitosa campaña posterior significó de facto el fin del Tratado de Plessis-les-Tours de 1580. Anjou se retiró a Francia, donde moriría el 10 de junio de 1584. Y el 10 de julio, también de 1584, Guillermo de Orange moría asesinado a manos de Baltasar Gerard. Durante este mismo año, Alejandro Farnesio se centró en conquistar ciudades del interior. En febrero, la guarnición inglesa vendió, entre comillas, Aalst por 128.000 florines. En abril se tomó Ypres. Brujas capituló el 24 de mayo y el 17 de agosto Dendermonde. Gante se rindió el 17 de septiembre. En ese mismo mes se ocupó Vilvorde y a finales de septiembre Farnesio inició el asedio de Amberes y la construcción del famoso puente sobre el río Escalda. Ya en 1585, el 10 de marzo, se rindió Bruselas y el 19 de junio Balinas. Se inició entonces un proceso de oferta y demanda. La reina Isabel de Inglaterra ofreció a los rebeldes holandeses ayuda militar para atacar las Indias españolas. Los rebeldes no lo aceptaron porque habían ofrecido el cargo de gobernador general de los estados al rey francés Enrique III, pero el rey francés rechazó el ofrecimiento. Así, ofrecieron a Isabel I la soberanía de los Países Bajos. Pero Isabel lo rechazó, aunque, mediante el Tratado de Nonsuch, ofreció a cambio de los puertos de Fresinga, Rammekens y Brielle ayuda militar directa para liberar Amberes. Pero cuando el ejército inglés de 8.000 hombres llegó a Fresinga, la rica ciudad de Amberes se había rendido sin asalto el 17 de agosto de 1585. Alejandro Farnesio, en 3 años, más que duplicó, con escasa violencia y mucha diplomacia, las tierras que reconocían la autoridad real. Fiel a su estrategia, el duque de Parma planeó entonces cerrar el Val y el Mosa para aislar las ciudades del interior, especialmente Grave, cortarles el comercio y evitar que la flota de los estados, los antiguos mendigos del mar, pudieran socorrerlas. Farnesio regresó a Bruselas para tomar el gobierno y dejó las unidades en manos del conde de Mansfeld. El ejército estaba compuesto por 3 tercios españoles, el tercio viejo de Sicilia, a las órdenes de Juan del Águila, el tercio viejo de Lombardía, bajo el mando de Cristóbal de Mondragón, y el tercio Agustín Íñiguez. 2 tercios italianos, a las órdenes de Camilo Capezuca y Gastón de Spínola, y 4 regimientos alemanes y 3 más de valones. Mansfeld llevó sus unidades hasta Turnhout, en donde esperó la llegada del tercio de Bobadilla que desde Milán y siguiendo el camino español se trasladó a Namur y desde Namur a Turnhout. Con el ejército reunido, Mansfeld se dirigió probablemente a Barle, donde dejó acuarteladas a la mayoría de sus unidades, y el 22 de noviembre marchó con los tercios de Mondragón, Íñiguez y Bobadilla hacia Bolduque, al sur de la isla de Bommel. La isla de Bommel no es realmente una isla, sino un territorio entre los ríos Val, ramal del Rin, al norte, y el Mosa al sur, pero que en 2 de sus puntos más próximos estaban unidos por sendos canales, lo que sí convertían a esa franja de terreno de unos 25 kilómetros de largo por 9 de ancho en una isla. En el lado norte y a orillas del Val se encuentra el pueblo de Bommel, hoy Saltbommel, otra población prominente al sur y fuera de la isla, pero cerca del Mosa, es Bolduque, hoy Hertogenbosch, y entre Bolduque y el Mosa, sobre un dique, la aldea de Empel. Las campiñas alrededor de ambos ríos y en el interior de la misma isla están al mismo nivel o incluso por debajo de las aguas de estos imponentes ríos. Solo algunas elevaciones estaban por encima del nivel de ambos. El 2 de diciembre, Mansfeld ordenó que las unidades cruzasen el Mosa y se acuartelaran en la isla rebelde de Bommel, mientras que él y el tercio de Águila lo harían en Mosa arriba, en Erpen. Simultáneamente, el señor de Olpen, que había conseguido que la ciudad enemiga volviera a ser leal al rey, construyó un fuerte al lado norte de Mosa, frente a Grave, que era el objetivo real de la campaña. Las razones para acampar en Bommel eran realmente acertadas. Se consumían los recursos de un territorio enemigo, se preservaban los propios,
se alejaba a la soldadesca de los centros urbanos amigos y permitía construir durante el invierno un fuerte en la unión oriental de ambos ríos, que impediría que la flota fluvial de los calvinistas pudieran enviar refuerzos tierra adentro. Pero los planes de los calvinistas, conocedores a fondo de la hidrodinámica local, eran aún mejores, brillantes. Su comandante, Philipp van Hohenlohe-Neuenstein, ordenó de retirar discretamente de la isla a la población leal y en secreto concentrar y artillar barcos y barcas de todo tipo en Dordrecht. Luego se romperían los diques y los españoles se ahogarían o quedarían copados en los diferentes islotes, sin vituallas, ni defensas, ni barcos. O se rendían o sería un ejercicio de tiro al blanco. Bobadilla, que sí sabía de las tácticas calvinistas de romper diques y anegar tierras, guarneció las villas de Rossum y Kerkriel, cuyos diques son los de mayor importancia estratégica. Y no se equivocó. Los rebeldes atacaron los diques frente a esas villas en varias ocasiones, siendo repetidamente rechazados por las tropas españolas, muy inferiores en número. Si se hubieran perdido los diques y abierto brechas en ellos, justo frente a los meandros del Mosa y del Val, sus aguas hubieran entrado directamente en la isla, anegándola completamente en cuestión de minutos, y los españoles se hubieran ahogado por miles. Rechazados los rebeldes en Rossum y Kerkriel, el día 2 por la noche se desplazaron estos a la villa de Salvovel, donde lograron abrir 2 brechas, y también a algún punto al noreste de Kerkriel, donde abrieron otras tantas. Para la mañana del 3 de diciembre, era ya evidente que los calvinistas habían conseguido abrir brechas en los diques. Los españoles, en buen orden, y utilizando cuantas barcas pudieron encontrar, solo 9 de las llamadas pleitas, portando sus 6 piezas de artillería, cruzaron de nuevo el Mosa y consiguieron todos a refugiarse en los lugares más elevados. Como la mayoría estaban en el extremo oriental de la isla, encontraron refugio en un larguísimo dique de unos 3.800 metros de largo. El extremo occidental de dicho dique, en donde se hallaba la pequeña aldea de Empel, tenía una anchura de unos 20 metros y una altura de 2 sobre las aguas, y en su extremo oriental 4 metros de anchura y 3 o 4 de altura. Se ocuparon también algunos otros islotes, con caseríos, pero no pudieron ir más allá, pues el terreno entre el dique de Empel y Bolduque, a unos 3 kilómetros, estaba ya completamente anegado. Con tal rapidez se anegó la zona que la misma tarde del día 3 los barcos calvinistas ya navegaban por las zonas anegadas entre Empel y Bolduque, encerrando a 5.000 españoles en pequeñas porciones de terreno sin posibilidad alguna de ser evacuados. El mismo día 3, el almirante Hohenlohe conminó a los españoles a rendirse, lo que se rechazó con rotundidad. Y empezaron los combates. La flota calvinista cañoneando y disparando a los españoles abarrotados sobre los diques, y estos respondiendo con sus únicas 6 piezas y evitando que se acercaran. Pero pronto oscureció, y los holandeses no arriesgaron a ser sorprendidos por la noche. Conocían de sobra la capacidad de los españoles para los asaltos nocturnos. Bobadilla, sabedor de la gravedad de la situación, ordenó construir cestones y cavar trincheras a toda prisa y en todos sitios. Al amparo de la noche, y para diseminar sus tropas, que se hallaban hacinadas ofreciendo un blanco fácil, ordenó a 2 de sus capitanes, Pedro de Luna y Juan de Mendoza, tomar sendas isletas al sur de Empel, emplazando un cañón en una de ellas, y cubriendo así el acceso a la aldea y al cuartel general español. El 4 de diciembre, de madrugada, la flota rebelde se movió de nuevo desde el Mosa a los campos inundados que rodeaban los islotes y diques. Sin barcos, los españoles no tenían escapatoria, y eso lo sabían todos. Por mediación del alférez Zambrana, a Bobadilla se le ordenaba aguantar y defender la posición, mientras se hacía acopio de barcas para acudir a evacuarlos en un par de días. Aunque no eran atacados en fuerza, estaban completamente aislados, y la situación con escasos víveres, con viento, bajas temperaturas y sin material para encender fuego, se volvía insostenible. Como el día anterior, al caer la noche los holandeses se retiraron desconfiados, dejando solo algunas barcas
para observar y avisar de algún intento de romper el cerco. El 5 de diciembre, Bobadilla empezó a organizar el asalto que desde los diques y con sus solo 9 barcas realizarían en apoyo del ataque que Mansfeld ejecutaría desde Bolduque. Además, viendo que las barcas de los rebeldes evitaban ciertas zonas, se procedió a investigar si eran vadeables a pie. Si se pudieron vadear 12 kilómetros en el socorro a Goes y 3 en la toma de Siarixi, bien se podrían vadear los 3 que les separaban de Bolduque. Además, se ocupó otra isla entre la ermita de Empel y Bolduque, en donde se emplazaron 2 cañones. Esta acción facilitaba la defensa de la aldea, propiciaba que de isla en isla se fueran acercando a Bolduque y dificultaba, con el fuego de la artillería, la movilidad de los barcos calvinistas. Por su parte, Juan del Águila, recién llegado con su tercio a Bolduque desde Erpen, trasladó unos cañones hasta Orten, con el objeto de poder cañonear a la flota enemiga que quisiera interponerse entre Empel y tierra firme. Mansfeld, por su parte, envió a un mensajero, el alférez Zambrana, a Bobadilla, comentándole que había conseguido reunir 50 embarcaciones y que para el día siguiente se realizaría el ataque para liberarlos. Hohenlohe se enteró por sus espías del plan, decidió no esperar y tomó medidas. Para empezar, el 6 de diciembre, y observando que los españoles iban poco a poco ocupando pequeñas islas, procedió, pese al fuego enemigo, a desembarcar y a trincherar infantería en 2 de ellas. Bobadilla quedó expectante de la señal que anunciara el comienzo del ataque de Mansfeld con sus barcos, pero no ocurrió nada. Por tercera vez, el alférez Zambrana burló la vigilancia rebelde y regresó para informar en Empel que los calvinistas habían atacado a la flota de barcas en la ribera y las habían incendiado todas. La moral empezó a resentirse. No habría operación de socorro. Las provisiones y víveres escaseaban y las temperaturas seguían bajando sin sitio donde abrigarse. Hohenlohe envió de nuevo mensajeros ofreciéndoles una rendición honrosa o la muerte por frío y hambre, cada vez más hambre y más frío. El 7 de diciembre amaneció peor que anocheció. El frío iba en aumento. Se había acabado el combustible para las hogueras y para alimentarse solo quedaban ya los caballos de los oficiales, que fueron sacrificados. La situación era desesperada, así que Bobadilla organizó un ataque hacia el oeste de Bolduque, por donde patrullaban menos barcos enemigos. Las barcazas que les quedaban, transportando el mayor número de soldados, se dirigirían directamente hacia los barcos enemigos para abordarlos, asaltarlos y capturar algunos con los que facilitar la evacuación de los sitiados. El resto permanecería en las trincheras hasta que pudieran ser rescatados. Rodilla en tierra, se encomendaron a Dios y a la Virgen, solicitando protección. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Un soldado, cavando en la trinchera, descubrió una tabla con la imagen de la Inmaculada Concepción, que posiblemente habría sido enterrada para protegerla de la persecución religiosa de los calvinistas. La noticia corrió inmediatamente entre todas las unidades. La Virgen había aparecido en Empel, un hecho milagroso para los tan creyentes soldados. Oficiales y tropa se arrodillaron rindiendo homenaje a la Virgen, y tal fue el impacto que se organizó una espontánea procesión para que la imagen de la Virgen recorriera todas las posiciones españolas. Y ese mismo día, que era además la festividad de la Inmaculada Concepción, algo cambió radicalmente. La temperatura bajó súbitamente y comenzó a helar en fechas cuando nunca hiela. Por su parte, Hohenlohe, seguro ya de su victoria y de la rendición de los 5.000 españoles, envió mensajeros a varias poblaciones rebeldes para que se aprestaran a recibir los prisioneros en lugares seguros. Hohenlohe conminó a los españoles a rendirse, y la respuesta que recibió de Bobadilla y que ha pasado a la historia fue: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. En esta situación, durante la noche del 7 al 8, bajaron aún más las temperaturas,
La superficie del agua empezaba a mostrar placas de hielo en diciembre, cuando nunca hiela. La flota calvinista se había ya retirado como de costumbre, dejando solo unos barcos de vigilancia. Mientras tanto, los soldados de Águila, empujando los cañones, consiguieron plantar una batería de 3 piezas frente a Rosmalen, y cuando la flota rebelde entró de nuevo, empezó a sufrir daños por el fuego de la nueva batería. Simultáneamente, Bobadilla destacó una fuerza de asalto, unos 200 hombres con 3 cañones, para asaltar un islote en posesión del enemigo. Y aunque asaltaron la fortificación y alguno de sus barcos, la mayoría de los rebeldes pudo huir. Todo esto, ante la incredulidad de Hohenlohe, la campiña empezaba a helarse. Ahora, y de repente, los que se hallaban en gran peligro eran ellos. Si quedaban atrapados en el hielo, los españoles les iban a asaltar uno a uno, y en el cuerpo a cuerpo los calvinistas no tenían ninguna posibilidad. Así, Hohenlohe decidió retirar todos sus barcos. Y durante la retirada de la flota, los españoles, a pie y sobre aguas ya heladas, se acercaron a las embarcaciones y les dispararon con todo lo que tenían a mano: arcabuces, mosquetes y cañones. Los calvinistas no pudieron ni responder al fuego y sufrieron unos 300 muertos durante la evacuación. Derrotados y con importantes bajas, los calvinistas asistieron impotentes en la distancia al espectáculo de ver 5.000 hombres marchando sobre el hielo. Aquellos a los que habían insultado y provocado, y de los que se habían burlado, precedidos por la imagen de la Virgen María, se ponían ahora a salvo, con todas sus armas, banderas y cañones. Mientras esto ocurría, el almirante Hohenlohe, en la distancia, incrédulo y deprimido, exclamó: «Bien parece que Dios es español al lograr tan grande milagro». El 9 de diciembre, curiosamente, y pasado el día de la Inmaculada Concepción, las temperaturas volvieron a subir y el hielo a deshacerse rápidamente. Pero para entonces, el grueso de las tropas, 61 banderas, estaban ya en tierra firme, donde la población local se volcó en darles alimentos y cobijo. Finalmente, el 10 de diciembre, los últimos heridos llegaban a Bolduque, y acompañándolos y siendo el último en salir del dique, su maestre de campo, Francisco de Bobadilla. Alejandro Farnesio envió una carta de felicitación y reconocimiento a Bobadilla y a los presentes a la ciudad de Bolduque, sin mencionar para nada a Mansfeld, en una bien calculada crítica por su actuación. Para el 13 de diciembre, las temperaturas volvieron a ser ya las de siempre en esas fechas, y el hielo desapareció completamente. Milagro o no, la capacidad combativa y de aguante, junto con la fe de los 5.000 soldados españoles, les posibilitó salvar la vida, cuando ya no había ninguna posibilidad de hacerlo. Lo que habría sido un golpe devastador para el ejército de la corona al perder 3 de sus tercios más veteranos, se neutralizó, y las espadas en Flandes siguieron en alto. Nos volveremos a ver en el próximo episodio. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. Hasta luego, amigos.